Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. En esta clase vamos a estudiar la desviación típica, como podéis ver ahora mismo en la pantalla. Pero permitidme que vuelva a la clase anterior, brevemente, para enlazarla con esta. En la clase anterior vimos la varianza. Os recuerdo que la varianza, que nosotros la representábamos como s cuadrado, también se podría escribir como s cuadrado de x, y también como s cuadrado de n, que es como suele aparecer en las calculadoras, era una medida de dispersión absoluta y el significado que tenía era, pues, como su propio nombre indica, el de mostrarnos cómo de dispersos estaban los datos en nuestra distribución. Si teníamos una varianza elevada, grande, significaba que los datos de nuestra distribución estaban muy dispersos, muy alejados de la media aritmética. Sin embargo, si nuestra varianza tenía un valor pequeñito, eso significaba que los valores de nuestra variable estadística estaban todos muy cerquita de nuestra media aritmética. Y el caso extremo era cuando la varianza era nula. Si recordáis, en ese caso, todos los valores de nuestra variable estadística coincidían con la media. Entonces, claro, como están a 0 de distancia, pues si la varianza lo que te mide es la distancia a la que están, lo separado que están, lo disperso que están esos valores, pues si todos caen en la media, lógicamente vale 0. Lo vimos como una de las propiedades. Pues habiendo enlazado con eso, vamos a concretar qué es la desviación típica. Vais a ver que es muy sencillo. Al igual que la varianza, es lo que se conoce como una medida de dispersión absoluta. Y vamos a leer lo que he escrito aquí, que es una definición muy formal. La desviación típica se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza, lo que tenemos aquí. Ahora voy a explicar en detalle esta fórmula. Tiene el mismo cometido que esta, es decir, tiene el mismo cometido que la varianza, es decir, medir la dispersión. Y además, la ventaja de que las unidades en las que se mide son las mismas que lo de los datos de la distribución. Recordad que cuando teníamos la varianza, los datos en los que se medía la varianza eran los datos de la distribución pero al cuadrado. Es decir, si nuestra variable estadística mide el salario en euros, pues la varianza va a tener como unidades euros al cuadrado. Sin embargo, la desviación típica va a tener como unidades euros. He puesto aquí que puede considerarse la medida de dispersión por excelencia y aparece como tecla o función directa en cualquier calculadora o programa estadístico con la letra sigma. Si recordáis, la varianza también se podía representar así, con el sigma cuadrado de n. Bueno, pues la desviación típica suele escribirse también en algunos libros como sigma, y en las calculadoras suele traer este símbolo. Se suele representar en las calculadoras así. Para ser incluso más formal, podríamos decir sigma sub n, sigma de x. Es decir, dependiendo del modelo de calculadora vais a encontrar uno de estos, ¿no? Pero ya digo que lo normal es que se represente en las calculadoras con la letra sigma y en la bibliografía pues se suele representar como SX o S mayúscula, como he puesto aquí. Se va a poner S sub X cuando estamos trabajando, cuando pasa igual que con la varianza, si recordáis de la clase anterior. Si estamos trabajando simultáneamente con dos variables estadísticas, con la X y con la Y, pues a la hora de escribir tanto la varianza como la desviación típica, tenemos que ponerle un subíndice para que sepamos si es la varianza o la desviación típica de la variable X o de la variable Y. Entonces, siempre que trabajemos con una sola variable, pues vais a encontrar que se le llama S mayúscula a secas. De acuerdo con la definición, la fórmula para la obtención de la desviación típica sería esta que he puesto aquí. La raíz positiva, por eso he puesto aquí este más, de la varianza, que es S al cuadrado. He puesto aquí
una de las dos fórmulas que tenía la varianza. Si recordáis, estaba esta y estaba la que usé yo en el ejercicio, que era el sumatorio de los x sub i al cuadrado por los n sub i partido por n menos la media al cuadrado. Bien, pues aquí he puesto solamente esta porque es más compacta y visualmente queda bastante mejor. Por lo tanto, ¿qué conclusión sacamos de la desviación típica? Pues que una vez que hemos calculado la varianza, la desviación típica se calcula haciéndole a la varianza su raíz cuadrada y quedándonos con el valor positivo, que precisamente es el que nos da siempre la calculadora. Y que la desviación típica, al igual que la varianza, es una medida que nos va a decir cómo de dispersos están los valores. Pero la ventaja que tiene con respecto a la varianza es que las unidades van a estar en las mismas unidades que la variable estadística, por lo tanto va a ser mucho más significativa que la varianza. A continuación os voy a mostrar un ejemplo que he tomado de internet, no recuerdo de qué web la he tomado, pero es un ejemplo muy visual y vais a entender perfectamente para qué se usa la varianza y sobre todo lo que estamos viendo ahora, la desviación típica. Quiero que veáis esta imagen tan graciosa que tenemos aquí con 5 perros. Dice, tú y tus amigos han medido las alturas de sus perros en milímetros. Las alturas pues hasta el lomo, como podéis ver. ¿Veis? Las alturas hasta el lomo de cada perro son 600 milímetros, 470, 170, 430 milímetros y 300. Nos preguntan que calculemos la media, que calculemos la varianza y la desviación estándar. Cuando dice la desviación estándar, perdonad que haya puesto este nombre, se está refiriendo a la desviación típica. Y es que lo que ocurre que este lapsus que he tenido al copiar aquí esta imagen es que a la desviación típica se le suele llamar también desviación estándar, pero es una nomenclatura, es una forma de llamarlo que ha caído ya prácticamente en desuso. Bueno, volviendo a la imagen, podéis ver que en el eje de las y pues tenemos el valor de la altura, como si estos perritos estuviesen en una ficha policial, ¿no? Donde están de perfil, de frente, y se les hace una fotografía para ver la altura. Bueno, pues vamos a empezar calculando la media. La media se calculaba como la suma del producto de los x sub i por los n sub i partido por el n total. Aquí, pues el n sub i de cada valor es 1. Pues esto es muy sencillo. Voy a poner ya el resultado porque ya hemos calculado muchas veces la media y también la varianza. Y lo que me interesa de este ejercicio es el sentido que tiene todo. La media, si no me he equivocado al calcularlo, y creo que no, me sale 394 milímetros. Lógicamente la media pues va a estar comprendida entre el valor más pequeño de la altura de los perritos, que sería 170, y el más grande, que es 600. En la imagen que tenéis aquí abajo podéis ver una línea de color verde que muestra la media, que está, como hemos dicho, en 394 milímetros. Quiero ahora que os quedéis con estas flechas en color rojo que muestran la altura de nuestros perritos hasta su lomo y con la línea de color verde que nos marca nuestra media, que son 394 milímetros. Bien, pues quiero ahora que os quedéis con esta imagen que he añadido aquí. Es la misma que la de los perritos, pero he quitado los perros y he dejado solamente la línea de color verde que nos mostraba dónde estaba la media, y he puesto esta flechita roja que es donde está el lomo de cada uno de los perros. Entonces he puesto, como podéis ver, la distancia en milímetros desde el lomo de cada perro hasta la media, es decir, en este caso que era 600 milímetros su altura, pues la distancia hasta la media son 206, aquí 76, aquí menos 224, ¿por qué? Porque este perrito, que era este de aquí, su altura, está por debajo de la media. Este 36 estaba muy cerquito y este menos 94. Como podéis ver, los valores negativos lo que nos hacen referencia es a que el valor
ese valor de la variable, en este caso, si no recuerdo mal, era 170 y en este de aquí son 300, es que están por debajo de la media. Entonces, si calculamos la varianza, vamos a obtener el siguiente resultado. 2,1704 milímetros al cuadrado. Os recuerdo que la varianza, si vais a la clase anterior, era la media aritmética que se obtenía de la resta de cada valor con respecto a la media elevado al cuadrado. Ya tenemos la varianza, pero como podéis ver, las unidades están en milímetros al cuadrado y es un poco difícil saber o entender si ese dato hace que los valores estén muy dispersos o muy poco dispersos. Podemos intuir que parece ser que están muy dispersos, ¿no? Pero bueno, porque el valor que ha salido es de 21.704 milímetros. Pero vamos a ver cuánto es la desviación típica. Si me veis ahora este dibujo que tengo aquí, pues voy a calcular mi desviación típica, que sería S, y sería la raíz cuadrada de 2,1704. Si no me he equivocado, esto me queda 147 milímetros. Entonces, quiero ahora que observéis esta figura que está aquí. La línea verde era el valor de la media. La línea azul me marca 147 milímetros, que es la desviación típica, por encima de la media, y 147 por debajo de la misma. Entonces podemos ver que hay tres perros, este y este, que están dentro de ese intervalo. Entonces, ¿qué medida, qué información nos está aportando esta desviación típica? Que por cierto, aquí pone desviación estándar otra vez. Desviación típica. Pues nos está diciendo de qué manera se puede decir si un perro, como dice aquí abajo, es grande o extra grande o pequeño o extra pequeño. Es decir, todo lo que esté fuera de este intervalo se considera que si está por debajo, fuera de él, por debajo, es que es extremadamente pequeño o más pequeño, como por ejemplo este que tenemos aquí, y todos los que estén por encima que son muy grandes. Cosa que no se podía saber con este valor de la desviación, de la varianza. La varianza nos daba este valor, que es una medida de lo disperso que están los valores con respecto a la media, que es la línea verde. Pero cuando nosotros calculamos la desviación típica y ponemos las dos líneas azules, que son 147 unidades, que es lo que nos ha marcado la desviación típica por encima y por debajo de la media, esta franja lo que nos está dando es cuáles son, digamos, las alturas de perro, entre comillas, normales. Todo lo que esté por debajo de esta franja se va a considerar que es anormalmente pequeño, como por ejemplo este que está aquí, y el que esté por encima anormalmente grande. Entonces, como podéis ver, la desviación típica nos da una información muchísimo más completa que la varianza. La varianza, pues bueno, este valor parecía grande, pero sin embargo, a la vista de los resultados con la desviación típica, no parece que fuese tan grande, porque de 5 perros que tenemos, 3 están dentro del intervalo que se puede considerar normal. Entonces, la desviación típica o desviación estándar, como lo llama ahí, se suele representar en muchos libros, y el año que viene lo vais a estudiar en la estadística de segundo así, como el valor de la media más menos S, aunque no se le suele llamar S, se le suele llamar, cuando se representa así, se le suele llamar sigma. Ya sabéis que esto también se le podía llamar sigma, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que significa? Pues esto es el intervalo cuyo extremo superior es la media más la desviación típica y el extremo inferior es la media menos la desviación típica. Entonces, todo lo que esté aquí dentro se considera, digamos, entre comillas, normal. Lo que esté por aquí fuera, por debajo, es pequeño, y lo que esté
por aquí fuera, pues más grande, que es lo que hemos hecho con esta figurita de los perros que veis ahí. Yo creo que con este ejemplo, que es muy visual y muy simple, como podéis ver, a la hora de hacer los cálculos no los he desarrollado, los hacéis vosotros y comprobáis que os da eso, pero con este ejemplo, que es muy visual y muy simple, creo que se entiende muy bien cuál es el concepto de varianza y sobre todo el de desviación típica y cuál es su utilidad. Pues nada, aquí termina la clase. Como podéis ver, ha sido una clase bastante light y muy fácil de entender. Lo importante es quedarse con el concepto, con la idea, con qué significa varianza, con qué significa desviación típica, y es que las dos son una medida de la dispersión de los valores de nuestra variable con respecto a la media, pero tenemos que quedarnos que es mucho más importante la desviación típica porque nos da una información muy importante, porque la varianza nos da una información pero no sabemos ponerla en contexto. Sin embargo, en la desviación típica ya viene puesta en contexto, nos da un intervalo, por decirlo de esa forma, como lo tenemos aquí representado, donde podemos interpretar que todos los valores que estén dentro de ese intervalo, por encima y por debajo de la media, son valores entre comillas normales, y lo que esté por arriba pues ya se puede considerar, en este caso, un perro grande o un perro pequeño. Y los que estén dentro pues son perros de tamaño normal. Si en vez de ser perro fuese cualquier otro tipo de estudio estadístico, pues todos los valores que estén dentro de este rango se consideran que están cercanos a la media, y los valores que están por encima de este intervalo, por aquí, pues se consideran que están muy dispersos, y los que estén por aquí debajo pues también que están muy dispersos. Como podéis ver, es todo muy visual y se entiende perfectamente. Hasta aquí la clase de hoy y nos vemos en la siguiente. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, me preguntáis, que para eso estoy. Venga, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.